Bienvenidos a Desencriptando la Sostenibilidad. ¿Tienes ideas para transformar la realidad energética de nuestro país? Te invito a participar en el Hackathon por Nuestro Futuro, un evento presencial que se realizará en la Ciudad de México para jóvenes de entre 20 a 30 años de edad que buscan transformar la realidad energética de nuestro país. Podrás conectar con expertas, expertos y más jóvenes entusiastas del sector para desarrollar tus ideas. Por otro lado, también podrás desarrollar habilidades clave para tu carrera, porque contarás con acceso gratuito a diferentes programas educativos de NRU gracias al apoyo de Iniciativa Climática México. Las fechas y los detalles están próximos a publicarse, pero ya puedes registrarte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en dónde nos escuchen. El día de hoy estoy con Ceci Rodríguez y bueno, pues estamos bastante emocionados porque vamos a platicar con Claudio Rodríguez Galán. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. ¿Qué tal, David? Muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Cecilia? Muchísimas gracias por la invitación. Todo bien por aquí, Claudio. Oye, pues antes que nada quisiera comenzar con una pregunta enfocada hacia conocerte a ti, que bueno, pues la audiencia también te pueda conocer, Claudio. Así que, pues bueno, para comenzar, ¿nos puedes platicar quién es Claudio Rodríguez Galán y cómo es que llegas justamente a todos los temas de energía y bueno, y en tu caso en particular, desde la parte jurídica? Claro que sí. Bueno, yo soy Claudio Rodríguez. Mucho gusto a la audiencia. Es un honor estar aquí. Soy abogado mexicano. Yo estudié Derecho en la Ciudad de México ya hace, ya hace algunos ayeres, ¿no? Terminé la carrera en 1998. Me titulé en 1999. Y bueno, en ese entonces, hace 26 años, no existía el derecho energético en México, simple y sencillamente, ¿no? Recordemos que los primeros cambios legislativos se dieron en el 94 con la reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, eh, con lo cual pues era muy reciente cuando yo terminé la carrera, pues no existía propiamente la práctica, ¿no? Yo no pensaba dedicarme al derecho energético porque no sabía que existía el derecho energético, punto, ¿no? La vida me llevó. Lo que sí tenía yo muy claro es que quería hacer una maestría en el extranjero, lo cual lo conseguí, me becó el gobierno británico y hice una maestría en Inglaterra sobre negocios internacionales, desde la parte jurídica, International Business Law, ¿no? Entonces, eso obviamente una maestría, si ahorita tienen valor, pues hace 26 años tenían todavía muchísimo más valor, ¿no? Porque eran menos las personas que lo hacían y todavía más en el extranjero. Entonces, regresando a México, pues buscando trabajo, me contactó una empresa eh, que curiosamente yo no tenía ni idea quiénes eran, y resulta que era Electricité de France, ¿no? Nada más ni nada menos que EDF, ¿no? Entonces, viendo el perfil de la empresa, una empresa francesa, se dedicaba a la energía. Yo dije, pues qué interesante, ¿no? O sea, perfil internacional, yo acabo de regresar de Inglaterra, Francia, me hizo sentido, ¿no? Ver contratos internacionales en inglés, con instituciones sujetos a otras legislaciones. Total que me gustó muchísimo. Eh, y ahí me enamoré del derecho energético. La verdad es que no había tenido yo contacto, pero tuve contacto con la realidad, ¿no? En ese entonces EDF tenía varios proyectos, como 6 proyectos de ciclo combinado bajo el esquema de productor independiente de energía. Y pues yo vi todas las fases desde la licitación hasta la construcción, operación y mantenimiento, la relación con los financiadores internacionales, el IFC. En fin, fue muy, 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 muy interesante, ¿no? De ahí, como éramos todavía muy pocos los que nos dedicábamos al derecho energético, si ahorita somos pocos, imagínate hace 26 años, ¿no? O sea, soy de los pioneros en el sector, eso a mí me da mucho orgullo. Me buscó otra gran empresa, que nada más y nada menos era Iberdrola, ¿no? Entonces, di el brinco de Electricité de France a Iberdrola, ahí ya con un cargo más alto, ya como director jurídico de la unidad de construcción ingeniería. Y fue muy interesante porque en ese entonces recordarás que la CFE licitaba proyectos para la construcción de grandes proyectos de generación y de transmisión, ¿no? Bajo los esquemas PIDREGAS, el productor independiente de energía y la obra pública financiada. Y entonces, pues en Iberdrola construimos
no sé cuántos miles de kilómetros de líneas de transmisión, subestaciones y proyectos icónicos pues, que todavía siguen operando, ¿no? Ahí tuve el honor de ponerme las botas y conocer de primera mano proyectos como La Venta 2, que es el primer parque eólico de México, ¿no? Eh, Tamazunchale 1, que es en ese entonces el mayor ciclo combinado de México, con 1200 megas más o menos, y la remodelación, repotencialización de Laguna Verde, ¿no? Entonces, pues soy de los pocos que han entrado a Laguna Verde, que estuve en un parque eólico, el primer parque eólico en México en la etapa de construcción, el ciclo combinado más grande de México y miles de líneas alrededor de México, con todos los problemas que eso lleva, ¿no? Pues bueno, entonces, y mucha más experiencia en el sector. De ahí me pasé a los despachos, porque pues obviamente ya tenía un bagaje de experiencia que podía aportar desde el otro lado de la silla, ¿no? Ya como consultor, ya no como empresa, como in-house. Y he estado en varios despachos, en unos más contento que otros, la verdad de las cosas. Eh, pero bueno, tomé recientemente una decisión, bueno, recientemente no, hace 4 años, tomé la decisión de irme todavía más internacional y bueno, me mudé a Europa y ahora trabajo para una firma global británica en la unidad de energía, viendo proyectos tanto en México, sigo atendiendo a mis clientes en México, los históricos, los que me han seguido toda la vida, y también proyectos en América Latina, ¿no? Soy el co-chair de la práctica latinoamericana del despacho DWF, que es el despacho en el que trabajo, y pertenezco a la práctica, a la Global Energy Practice de DWF, que es liderada por un colega muy estimado que se llama Darren Walsh, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es en resumen mi trayectoria, pero sobre todo la experiencia en el sector energético pues como dije, hace de 26 años, ¿no? Súper interesante, Claudio. Pues De hecho, suena definitivamente, pues eres alguien que ha estado por todo el mundo y eres alguien que es reconocido por lograr una carrera internacional, ¿no? Pero como nos cuentas, tú empezaste cuando justo apenas se escuchaban estos temas. Entonces, en cuestión de quienes están ahorita empezando ya en estos temas y demás, ¿cómo dirías que se construye una carrera internacional en energía, pero desde la TAM? buena pregunta. A ver, algo que les digo a los que me hacen esa pregunta es, te tienes que enamorar del derecho energético. No es una moda, ¿no? O sea, si lo ves como una moda, probablemente no te guste, ¿no? A mí la parte que me apasiona del derecho energético es que es muy técnico, es brutalmente técnico. Entonces, eh, un comentario que me han hecho muchos clientes a lo largo de mi carrera y me da mucho orgullo, me dicen, oye, pero tú eres ingeniero. Y le digo, no, yo soy abogado. Me dice, pues hablas como ingeniero, ¿no? Y eso a mí me da mucho orgullo, ¿no? De hecho, unos amigos ingenieros, mis clientes, me dicen me dicen, y me da mucha risa y a la vez mucho orgullo, me dicen, es que tú eres un abonero, me dicen, abonero, ¿yo qué es un abonero? Dice, eres un abogado ingeniero, ¿no? Un abonero, ¿no? Y eso es súper importante, o sea, te tienes que meter a la parte técnica del derecho energético, te tiene que atrapar, te tiene que apasionar. Y es la parte que a mí me gustó, ¿no? Porque no solo la parte de interpretar las leyes, la parte regulatoria, ¿no? De dónde cuelga de la Constitución las diferentes leyes, los principios administrativos, los principios de derecho privado, etcétera, sino como yo le digo, entender los fierros, ¿no? Hay que leer los fierros, entender qué es un ciclo combinado, qué es un parque eólico, y estar ahí, vivirlo, qué es una subestación, qué son los TPs, qué son los TCs, qué es una catenaria, qué son las álabes, o sea, una serie de lenguaje que a mí me atrapó y me fascinó, ¿no? Entonces, yo creo que respondiendo a tu pregunta, yo creo que lo primero que hay que hacer es que te tiene que gustar, como cualquier otra actividad, ¿no? ¿No? O sea, te tiene que apasionar. Si sientes que efectivamente te atrapa esa parte técnica jurídica del derecho energético, que es fascinante, eh, lo otro es nunca te cambies. O sea,
como yo digo, zapatero a tus zapatos, ¿no? Si ya te gustó, no te muevas, ¿no? El que se mueve no sale en la foto, diría Porfirio Díaz, ¿no? O sea, si ya te gustó, no te muevas. O sea, permanece en el sector, ser resiliente y permanece en el sector energético y no pierdas esa hilación, ¿no? Yo recuerdo cuando en EDF me tuve una oferta muy buena de una farmacéutica internacional, global, y ganaba el triple, ¿no? Pues a esa edad, ¿no? A los 25 años dices, ay, ¿no? O sea, pues suena muy, no tenía 25, tenía 30, ¿no? Que te tripliquen el sueldo, dices, oye, suena muy interesante, ¿no? Pero tenía ya la oferta de Iberdrola. Entonces, y aunque ganaba menos, decidí permanecer en Iberdrola. Y creo que esa fue una muy, muy, muy buena decisión, ¿no? Porque porque vas hilando tu carrera y vas creando un nombre y un prestigio. Y experiencia, porque al final lo que aprendí en EDF fue muy diferente a lo que aprendí en Iberdrola, pero los dos se complementan perfectamente, ¿no? Y el interactuar en el día a día durante tantos años con los ingenieros te da un vocabulario, te da un conocimiento que ninguna facultad de derecho te va a dar, ¿no? O sea, entender los problemas técnicos de los proyectos en las etapas de construcción, operación y mantenimiento, pues te enriquece como abogado muchísimo si sabes escuchar, ¿no? Y eso me lleva al tercer sugerencia, escucha, ¿no? Escucha, ¿no? Yo veo a las nuevas generaciones que no escuchan, ¿no? O dicen, sí, 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 ya lo sé. No, no lo sabes, ¿verdad? Con todo respeto, no lo sabes, ¿no? O sea, escucha, lee, ¿no? O sea, un consejo que me daban mis jefes cuando era pasante es, si cae un documento en tus manos, ¿no? Que yo preparé como socio, lo que sea, léelo, entiéndelo. O sea, o probablemente no lo vayas a entender, ¿no? Pero te vas impregnando del conocimiento que una persona con muchísima más experiencia puso en ese documento. Entonces, ser pasante, pues no es llevar el documento a la autoridad y que te lo sellen y lo regresas. Es léelo, entiéndelo, y aunque no lo entiendas, no importa, y te vas impregnando del lenguaje, del estilo, de la estructura, de muchísimas cosas, ¿no? Y las nuevas generaciones dicen, no, no, ya es que ya lo sé. Pues perdón, no, ¿no? Hay que entender, hay que saber escuchar lo que nos quieren decir pues las personas que tienen muchísima más experiencia que nosotros, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta es, enamórate de del sector. Si te enamoras, no lo dejes. Y ya que no lo dejes, escúchalo. Y eso va creando una, una, un, una hilación de experiencia que te va enriqueciendo a ti mismo. Increíble, Claudio. La siguiente cosa que te quiero preguntar, creo que con esta pregunta anterior un poco ya la has respondido, pero quisiera saber si hay algo más en lo que podemos profundizar, porque justo has mencionado esta parte, ¿no? O sea, cuando te volviste en cierta forma un pionero de esta área de práctica, has visto cómo ha estado evolucionando y yo creo que globalmente, pues bueno, los tiempos también incitan a que sea un área de práctica que bueno, probablemente esa no sea la parte tan padre, pero quizá también para algunos ya sea un área de moda, pero el otro lado de la realidad, pues es que es algo que es necesario, ¿no? Desde tu punto de vista, Claudio, ¿qué abogado o qué tipo de abogado, con qué habilidades, qué características debe tener el abogado que hoy día necesita la transición energética? Muy buena pregunta. A ver, yo creo que algo que hemos visto, y es más común en otros países que en otros. México hemos dado unos bandazos terribles, ¿no? Pero es la capacidad de adaptación es fundamental. O sea, yo me acuerdo, y esto lo comentamos muchos abogados que llevamos mucho tiempo en el sector, cuando salió la reforma del 2014, la de Peña Nieto, ¿no? Escuchábamos mucho decir que esto pone tabla pareja a todos los abogados porque bastaba leer la nueva ley, la ahora extinta ley de la industria eléctrica, ¿no? Bastaba leer la nueva ley para que todos seamos expertos en el sector energético, ¿no? Y los que llevamos mucho tiempo en el sector dijimos, es la aseveración más falsa que puede existir, porque leer la ley y intentar entenderla de lo que viene escrito, a llevarlo a la práctica y leer entre líneas,
Eso solo te lo da la experiencia, ¿no? Entonces, yo veo nuevas generaciones que interpretan ahora la nueva ley, que es la ley del sector eléctrico, la LESE, y veo sus resúmenes y están bien hechos, o sea, tampoco lo quiero criticar, pero no leen entre líneas, no saben leer dónde están los detalles finos que pueden llevar a un riesgo o a una oportunidad. ¿Y por qué no? Pues porque no se han topado con la pared. O sea, no han cometido errores como yo los he cometido, ¿no? Y eso es parte de la experiencia, ¿no? Equivocarte es parte del aprendizaje, definitivamente, ¿no? Pero esos errores y ese aprendizaje por la buena o por la mala va enriqueciendo tu forma de leer las leyes. Entonces, respondiendo a tu pregunta, y es que vuelvo al punto, eso solo te lo da el tiempo, ¿no? Eso solo te lo da el tiempo de decir, es que sí lo permite la ley. Y yo no voy a entrar en detalles porque son muy aburridos, pero he escuchado sobre ciertos temas. No, es que sí lo permite la ley. Pero si lees ese artículo que tú estás leyendo literalmente, en concatenación con este transitorio, en concatenación con lo que han estado diciendo sobre ese tema años anteriores, en concatenación con otro elemento, llegas a una conclusión diferente. Y esas son las conclusiones que a los clientes les sirven. Al cliente no le sirve que le digas, oye, ¿qué tal? Pues es que lo que dice el artículo. No, bueno, yo también sé leer, ¿no? El cliente te va a decir, no, yo también sé leer, muchas gracias. Pero ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo lo debo de interpretar? Y entonces esa concatenación lógica jurídica, ¿no? De decir, aunque el artículo dice esto, lo debemos o podríamos entender otro contexto concatenado, fundado y motivado. Tampoco vas a empezar a entrar en una, ¿no? A debrayar, como decimos, ¿no? Tienes que fundar y motivar tu concatenación de relaciones para llegar a una conclusión diferente. Y eso a mí me ha servido mucho en que los clientes dicen, fíjate, no había visto yo esa interpretación. Entonces, pueden decir, tiene razón o no tiene razón. Eso ya está del cliente decir, coincido o no coincido, pero generalmente me dicen, es muy buen punto de vista. Entonces, esa relación lógica jurídica de concatenar los hechos, creo que es fundamental en nuestro sector, principalmente cuando hay tanto cambio regulatorio legislativo. Pongo el ejemplo de México. Hay países que son más lineales en su legislación, no obstante quién llega al poder, si es derecha, centro, izquierda, tal, mantienen como una cierta línea de permanencia de su marco jurídico. México no ha sido así, ¿no? Por eso hablo de los bandazos, ¿no? Hemos dado unos bandazos por las razones que sean, ¿no? No voy a entrar en política, pero por los bandazos que sean, el sector ha dado unos bandazos tremendos, y entonces, obviamente te tienes que adaptar, pero tienes que interpretar la ley no a la literalidad, como decían, es que todos tenemos el piso parejo y todos ahora somos expertos en derecho energético. No es cierto que los que en su momento dijeron eso ya no se dedican al derecho energético, ¿no? ¿Por qué? Pues porque llegaron a una conclusión muy, muy simplista de la interpretación literal de la ley. Y entonces el derecho energético es todo menos eso, todo menos eso. Tienes que interpretarlo en conjunto a las diferentes disposiciones, pero también a los temas técnicos. Vuelvo al punto original. El entender las tripas, entender los fierros, es fundamental en este sector. Porque si no entiendes esto, no puedes llevarlo a los bandazos legislativos que nos están dando este sector es así, ¿no? En otros países es más sencillo porque tú entiendes. ¿Cuándo ha cambiado la ley? No, pues hace 20 años. No, pues bueno, entonces ya digamos, un marco maduro, ¿no? Esa es la palabra, tienen un marco maduro que les da una estabilidad sectorial, y eso es fundamental, ¿no? Entonces, pues yo respondiendo en resumen, yo creo que es capacidad de adaptación, pero entender los racionales, cómo los racionales básicos del sector se entienden a la luz de las diferentes modulaciones regulatorias que existen en el sector, ¿no? Los racionales son los mismos, pero la interpretación y las conclusiones pueden ser diferentes.
¿no? Súper interesante, Claudio. En tu camino profesional, bueno, has estado en una diversidad de proyectos con muchísimos tipos de clientes. ¿Ha habido algún proyecto en particular que te haya cambiado como abogado o como persona? Y buena pregunta. Yo creo que todos me enriquecieron. Historias tengo, iba a ir a la cárcel, o sea, historias hay miles, ¿no? Había una línea que había afectado a un cebollero y entonces me llevaron a atender la denuncia penal en Tamaulipas, imagínate, cuando podías entrar en Tamaulipas, ¿no? Ahorita no me metería ni loco, ¿no? Pero ahí por Tamazunchale y llegué al Ministerio Público y yo, muy inocente, soy el representante legal de tal. Me dijeron, usted es el representante, sí, está usted arrestado, ¿no? Total que bueno, no me arrestaron, pero bueno, son los series, las historias de terror que este sector nos da, que son luego muy, muy, muy chistosas, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, hijo, definitivamente yo creo que todos, creo que un proyecto realmente desafiante y que me enseñó muchísimo porque hubo mil demandas y muy enriquecedor, fue precisamente Tamazunchale 1, ¿no? eh, un proyecto enorme, eh, hay una serie de relaciones que tienes que cuidar como abogado, o sea, el contratista, el subcontratista, los sindicatos, la comisión, tu cliente, que en ese entonces era, no, el cliente era la propia Iberdrola, porque era un productor independiente de energía, el que había licitado, que era la Comisión Federal de Electricidad, los bancos, los financiadores, tus jefes en México, tus jefes en España, o sea, son una serie de frentes que te hacen crecer mucho. Yo creo que como satisfacción personal hubo una demanda, obviamente no puedo dar datos, pero una demanda enorme que me involucré y a tiempo completo y llevando el juicio con abogados externos, penalistas, no penalistas. Crecí muchísimo en ese proyecto por todo lo que ocurrió, ¿no? Y me acuerdo muy bien ese juicio enorme. Era tan grande que llegó el director general de Iberdrola a México, como diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Quiero de primera mano saber qué está pasando. Bueno, y yo sin saber, me llama mi jefe, un gran jefe, por cierto, que tuve aquí en México, Jesús Aragonés, y me dice, oye, el director general quiere hablar contigo. Y yo así, ¿no? Ok. Entonces, muy amable, Alberto Sicre, muy serio, me dice, hola Claudio, no quiero que me des, no quiero que, ¿cómo me dijo? Yo sé que no me puedes dar una respuesta, pero si yo te preguntase si vamos, ¿cómo va a terminar el juicio? ¿Cómo va a terminar el juicio? ¿Qué me respondes? Imagínate, el director general, un juicio ¿cómo, me dijo, ¿cómo va a terminar el juicio? O sea, yo sé que te puedes equivocar, pero ¿cómo crees que va a terminar el juicio? Yo que llevaba meses en el juicio y las testimoniales y las confesionales me quedé pensando y le dije, hablas, hablas. O sea, nos van a condenar a tanto, a ellos los van a condenar a lo mismo y al final va a quedar así, ¿no? Muchos años después ocurrió exactamente eso, ¿no? El juicio quedó tablas, ¿no? Quedó tablas, ¿no? Entonces me dio mucho gusto, primero la confianza que el director general te diga cómo va a terminar, ¿no? Y que mi apreciación no me equivoqué, ¿no? Entonces dije, bueno, qué bueno que no me equivoqué, porque es muy fácil decir, no, lo vamos a ganar porque tienes el mejor abogado, ¿no? Le dije, y pues no, le tenía que decir la verdad. Le dije, tablas, tablas, va a quedar nada para nadie, ¿no? Y así fue, ¿no? Entonces, fue como la culminación de realmente conocer lo que estaba ocurriendo en el proyecto, ¿no? Y conocer de nueva cuenta, pues los temas finos del día a día de las cosas, ¿no? Y no decir, lo vamos a ganar y vas a ver que, ¿no? Nos van a pedir perdón. No, 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 hay que ser muy honestos, muy, muy, muy honestos, ¿no? Y eso es, yo creo que una gran conclusión, si no final, como semifinal
la ética y la honestidad se está perdiendo a pasos agigantados en México, y eso me preocupa y me entristece, ¿no? Tengo el honor, el orgullo de decir, yo nunca he cometido obviamente ningún delito, ¿no? Pero tampoco ningún acto del cual me pueda yo sentir arrepentido o no orgulloso, ¿no? Todo lo contrario, todo lo contrario. Y es un sector donde se mueve mucho dinero y muchos actores y mucha influencia y muchos proyectos y ahora creo que las nuevas generaciones están jugando precisamente a ser abogados energéticos moviendo influencias, ¿no? Piensan que eso es la nueva realidad sectoriales. Yo te presento al subsecretario, yo te presento acá y vamos a hacer negocio y pues eso no es ser abogado de energía, eso se llama traficante de influencias, ¿no? Literalmente y está penado en el Código Penal Federal Mexicano, el artículo 221, según mal no recuerdo, ¿no? Entonces, creo que las nuevas generaciones están cayendo en ese juego y obviamente los está alejando de lo que realmente es la esencia, no solo de ser abogado, sino también lo que es la esencia de la belleza de ser derecho energético. Se están perdiendo la belleza de ser abogados energéticos y entrar a los fierros y entrar al proyecto y comer tacos con los contratistas, ¿no? Ya sabes, eso es bellísimo, a mí me fascina y siempre me fascinará. Y ahora lo ven como pues un trajecito y mover influencias, y eso me entristece y creo que además es muy peligroso, ¿no? Totalmente, Claudio. Oye, quiero entrar un poco más a la parte de los proyectos. Yo en más de 20 años de carrera te ha tocado ver muchísimas cosas. ¿Hay algún patrón o una serie de características en particular que tú hayas visto que se repite en los proyectos de energía que sí salen bien? Qué buena pregunta, que sí salen bien. Eh, bueno, probablemente no sea ningún secreto, pero la planeación es fundamental, ¿no? Eh, la planeación eh, depende del origen, porque, por ejemplo, hay proyectos que son licitados, ¿no? Eh, aún en licitaciones transparentes, éticas y no sé qué, hay muchos problemas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque si la licitación no es transparente, ética y adjudicada a los amigos, pues es receta del desastre. Receta del desastre, porque las bases están mal hechas, el contratista no tiene experiencia, el contratista no tiene la capacidad técnica, financiera, jurídica, ética para llevar a cabo el proyecto. Entonces, pues vuelvo al punto. Si aún en los proyectos donde las licitaciones fueron transparentes, con testigos sociales, éticas, hay problemas, ahora imagínate en los proyectos donde no se siguen estándares de transparencia, de ética y de planeación, ¿no? Eh, lo vuelvo, no puedo entrar en detalles, pero recientemente, en los últimos 5 años, se han visto proyectos adjudicados eh, no de forma muy transparente, siendo amables, y pues bueno, se tiene una serie de problemas terribles, sobrecostos, mala ejecución, fuera de tiempo, extraordinarios, cambios, change orders que se llaman, en fin. Entonces, creo que los proyectos que salen bien son los proyectos que están bien pensados y son transparentes desde el origen, desde el inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te lleva a tener a un contratista y subcontratista preparado, con la capacidad, con la experiencia, con la técnica suficiente para que no haya problemas. Siempre va a haber problemas, pero por lo menos los problemas van a estar acotados y van a estar, cuando surjan, van a tener inclusive la experiencia de saberlo resolver, ¿no? Algo que siempre le digo a mis clientes, porque hay mucho abogado, vuelvo al punto del sector, que literalmente solo busca facturar, ¿no? Entonces, cuando surge un problema en el proyecto, lo voy a demandar, lo voy a demandar. Y yo siempre les digo, desde la vista del punto del ingeniero, ¿no? Como abonero, ¿no? Abogado ingeniero, ¿qué ganas demandando? Ujú.
Desde el punto de vista del proyecto, ¿qué vas a ganar demandando? Sí, muchos honorarios, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pero ¿qué vas a ganar demandando tú como proyecto? Primero lo que tienes que hacer es defender el proyecto. En último lugar están tus honorarios, ¿no? No, es que los vamos a demandar y una denuncia penal y se crean unos universos aquí que yo digo, bueno, ¿y el proyecto dónde queda en tu magnífica estrategia jurídica? ¿Dónde está el proyecto? Vas a matar al proyecto, vas a matar la relación comercial, vas a matar la relación de confianza. Lo estás matando, ¿no? Y lo escucho muchísimo. Lo voy a demandar, no, de penal, no sé qué, y denuncia, no sé qué. Es lo último que tienes que hacer en un proyecto, en nuestros sectores, lo último que tienes que hacer. Ya cuando demandaste es porque ya de plano, ¿no? Pero entonces, eh, la confianza y la estrategia de origen y la fortaleza de las partes, fortaleza me refiero, fortaleza ética, jurídica, financiera, capacidad, todo, es fundamental en los buenos proyectos que llevan a buen puerto. Porque si no, pues salen 8,000 millones de dólares más caro, 2,000 millones de dólares más caro, pues total, ¿no? No pasa nada, ¿no? Claro. Oye, Claudio, y además de estos puntos que pues son válidos para cualquier proyecto, ¿no? De manera general, o sea, honestidad, todo este tipo de transparencia y pues priorizar el proyecto, como mencionas, desde un punto de vista de el futuro regulatorio en México, ¿qué consideras que debería de estar haciendo las empresas hoy para pues prepararse? Muy buena pregunta. Mira, yo creo que ya lo están haciendo, están leyendo la LESE, ¿no? Todavía no salen muchas cosas, no sale el reglamento de la LESE, está en la CONAMER, mejora regulatoria, las reglas de operación de la Comisión Nacional de Energía. O sea, estamos volviendo al punto cero de crear las bases de lo que va a ser el sector energético en los próximos años, ¿no? Hasta que llegue otro bandazo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay ahorita, ¿no? Eh, eh, ah, ¿Por qué lo digo? Porque aunque ya se sabe por dónde va el tiro, ¿no? Falta todavía ver cómo realmente se va a implementar y cuál va a ser la fortaleza de esa implementación. Si va a ser eficiente, si la ventanilla única va a funcionar, si la Comisión Nacional de Energía va a ser de papel o un títere o realmente va a tener algún tipo de análisis un poquito más profundo a los proyectos o va a haber una puerta trasera donde los traficantes de influencias van a tocar y, en fin, hay mucha cosa operativa que todavía no se sabe, ¿no? Eh, Sigue llamando mucho la atención en el sector los porcentajes, 54-46%, la capacidad real de la ejecución de los proyectos que acaba de anunciar la presidenta Claudia Sheinbaum, de ciclos combinados y de generación y de transmisión. A ver, lo llevan anunciando hace 6 años, ¿no? O sea, Bartlett anunció una serie de cosas. A mí creo que un ejercicio muy interesante es decir, de lo que llevan anunciando hace 6 años, ¿cuáles realmente se ejecutaron? Y cuáles son refritos, ¿no? Y lo vuelven a anunciar, y lo vuelven a anunciar, y lo vuelven a anunciar. Y algo que está ocurriendo es que estamos perdiendo tiempo, ¿no? El nearshoring necesita energía. Las nuevas reglas creadas, que tampoco sabemos en qué va a acabar del comercio internacional, las guerras tarifarias, qué efecto positivo o negativo va a tener en realidad en México, no ahorita, en 10 años, que eso es ¿no? Eh, Algo que nos hace falta en México es un poquito de largo plazo, somos muy cortoplacistas, ¿no? Es que México necesita nearshoring por la guerra de Trump, es un ejemplo, ¿no? No, sí, a ver, sí, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar en 5 años? ¿Qué va a pasar en 10 años? ¿Y cómo nos tenemos que preparar en 5 o 10 años a nuevos cambios geopolíticos? Ta? Entonces, todo eso, ¿por qué lo digo? Porque es justamente lo que están analizando las empresas. Entonces, si tú me preguntas, tu pregunta, ¿qué tienen que hacer las empresas para prepararse a los nuevos cambios? Eh, pues uno es no ser cortoplacista, ¿no? Dos, entender que todavía falta la implementación. Y tres, eh,
pues no perderse, ¿no? O sea, es decir, esto está evolucionando en algunas cosas muy lento, pero en algunas cosas, si lo vemos del otro lado de la moneda, también está evolucionando muy rápido, ¿no? En el sentido de que ya se promulgaron las leyes, faltan los reglamentos, no sé qué, fue muy rápido, ¿no? O sea, el 18 de marzo, pum, 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 salió todo, pero llevábamos 6 meses, perdón, 6 años en la oscuridad absoluta. Digo, con una ley que la propia autoridad no le gustaba, una ley que las propias inversiones sabían que de cierta forma no iba a caminar o iba a ser challenge, ¿no? Por la propia autoridad, por el propio gobierno. Entonces, aunque estaba ahí, era prácticamente ya ley muerta, proyectos que no sabían si iban a ser extintos o sus permisos revocados. En fin, o sea, fueron 6 años de muerte lenta, ¿no? Y de repente, ¡pum!, se movió todo a partir del 18 de marzo. Entonces, eh, es un proceso evolutivo que hay que tener ahorita, ¿no? Buenísimo. Claudio, entrando un poco más hacia las señales que podemos ver del sector energético mexicano y bueno, quizá también del latinoamericano, ¿hay algo que te emociona o algo que te preocupe? Mira, hay temas que realmente me llaman la atención, un tema más global, ¿no? Eh, y no lo digo yo, a ver, hay estudios muy interesantes eh, del IAI, ¿no? Las mini nucleares es algo que a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Cuando hablamos nuclear, pensamos siempre nos viene a la cabeza Chernobyl, ¿no? ¿No? O en México pensamos en Laguna Verde, ¿no? Y yo hace 25 años o 20 años escribí un artículo a un expo, lo he buscado, pero ya no está en línea. Se llama Energía Nuclear, Crónicas de una Energía Incomprendida. Todo me acuerdo el título del artículo, ¿no? Ya hace 20, 25 años yo dije que en la transición energética, de la cual todavía nadie hablaba, ahorita todo el mundo, oh, es que la transición energética. Hace 20 años nadie hablaba de transición energética. Yo hablé que la transición energética, todo el mundo me dijo ¿qué? La transición energética, el gap, el espacio que va a dejar, que se va a necesitar, la va a cubrir la nuclear. Cuando yo escribí eso, yo estaba pensando, porque no existía la tecnología, en las grandes nucleares. Pero pensando en las grandes nucleares como las entiende Alemania, España, Francia, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Japón, que tiene grandes nucleares muy eficientes, eh, y no en Chernobyl, ¿no? Puse en el propio artículo el ejemplo de Chernobyl, pero bueno, era una tecnología de los 60, pésimamente mal administrada, pésimamente mal mantenida, y pues era receta del desastre. Cuando yo escribí eso, obviamente no existía la tecnología hoy de las mini nucleares, que leyendo un poco sobre esa tecnología se me hace fascinante. O sea, las mini nucleares caben en una cancha de tenis, ¿no? Entonces, una industria puede, y ya lo están desarrollando, puede poner su mini nuclear. En México tienen un tema regulatorio por el elemento del plutonio, o del uranio, o del mineral que vayas a utilizar como detonante, ¿no? Pero, pero en muchos países, este espacio de gran capacidad y de potencia que se requiere en los sistemas, lo está supliendo la nuclear, pero la mini nuclear, ¿no? Eh, Se llama MNE, si mal no recuerdo, ¿no? Modular Nuclear, no me acuerdo. Modular Nuclear, son nucleares del tamaño de una cancha de tenis. Eh, y entonces confirmó un poquito lo que yo dije hace 20 años en ese artículo, que la nuclear es lo que, mientras no llegamos a los niveles de ciclo combinado y gas fire y todo lo que requiere la gran capacidad de la industria ahorita, y por un lado, y por el otro, las renovables, aunque están creciendo, no están supliendo la curva de demanda que requieren las industrias para la transición energética e inclusive para la seguridad energética, son las mininucleares las que van a tomar esa posición, ¿no? Es algo relativamente novedoso si lo vemos desde el punto de vista como mini nucleares, aunque por supuesto la energía nuclear pues, tiene muchísimo más tiempo.
pero respondiendo a tu pregunta, algo que es total y completamente novedoso y me llama mucho la atención y hasta me apasiona un poquito son las mini nucleares, ¿no? Mucha gente habla del hidrógeno. eh, creo que tiene un gran potencial. No soy experto en hidrógeno, entonces, pues vuelvo al punto, zapatero a tus zapatos, para no decir tonterías. Eh, creo que tiene gran capacidad, tiene gran potencial, aunque creo que tiene sus bemoles. He escuchado que no todo es, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Tiene sus bemoles en producción, tiene sus bemoles en costo, tanto de CAPEX como de OPEX, en fin, tiene sus temas, ¿no? Pero bueno, es un trending topic, eh, pero ya implementado. Yo, en mi despacho en Londres hay un experto en nuclear, en mini nucleares, ¿no? Se me fue el nombre, pero me entrevisté con él en Manchester en noviembre y es cuando entendí de la mini nuclear. Y le dije, oye, pero esto es prototipo o sea, el prototipo quiere decir es una idea, ¿no? A alguien se le ocurrió o ya hay patentes y ya está implementado. ¿Cuántas empresas tienen mini nucleares, ofrecen, instalan mini nucleares? Yo pensé que me iba a decir una, ¿no? China, ¿no? Una y es China, ¿no? Me dijo 25 empresas en el mundo. Yo, o sea, me sorprendió. 25 empresas ya operan, instalan, construyen mini nucleares a sus clientes alrededor del mundo. Se me hizo un número importante, ¿no? Porque quiere decir que no es una idea etérea, ¿no? De Orwell Well, de George Orwell, ¿no? Sobre no, ya existe y es algo que creo que va a ser un trending topic en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Súper interesante. Sí, creo que hay varias cosas ahí que emocionan. Y siguiendo en esta línea de futurear un poquito, ¿tú qué crees que viene para la práctica legal en energía en los próximos 5 o 10 años? ¿Qué tipos de desafíos crees que es lo que se viene? Y, yo creo que, a ver, yo creo que varias cosas van a cambiar. Ya la práctica ya no va a ser como la conocíamos antes en el sentido de, me encantaría decir que va a haber mucho interés de las empresas por esta legislación, pero siendo muy sincero, creo que va a tomar tiempo, ¿no? Y ese tiempo va a ser un tiempo que vamos a estar perdiendo. Eh, a ver, yo creo que va a seguir viendo construcción, va a seguir viendo temas de el mercado eléctrico mayorista afortunadamente no tiene cambios. Entonces, pues contratos de cobertura, contratos bilaterales, negociación de esos contratos, fuerzas mayor, rescisión de esos contratos, que es algo que hago muchísimo para mis clientes, ¿no? En México. Eh, pero no, eso no es nuevo, eso pues viene ya desde el 2014, ¿no? Ya son contratos muy maduros, que el mercado ya los conoce, no hay nada nuevo bajo el sol en ese sector del mercado eléctrico mayorista. De lo nuevo, me preocupan las adjudicaciones y los proyectos que van a ser licitados por parte de la autoridad. Me encantaría ver que realmente son proyectos abiertos, transparentes, eh, ¿no? Concursos abiertos, éticos, transparentes. Me encantaría. No lo sé. Tampoco digo que no va a ser así. Simple y sencillamente no lo sé. ¿Ok? ¿Y por qué esto es importante? Porque la práctica como abogado también va mucho de la mano de asesorar estos procesos licitatorios, eh, detectar sus oportunidades, sus riesgos, y en base a eso elaborar una matriz al cliente para ver si es mitigable, si no es mitigable, y si es aconsejable o no entrar en el proceso, en fin, ¿no? Pero eso solo ocurre si realmente son procesos licitatorios abiertos, éticos y transparentes. Si no lo son, pues van a ser como los proyectos que ya fueron adjudicados en el sexenio anterior. Sabrá Dios dónde los publicaron, sabrá Dios los racionales de adjudicación, sabrá Dios qué decían, sabrá Dios cómo se desarrollaron. Y eso nos aleja a los abogados
del desarrollo de la práctica. Eso por un lado. Y por el otro, vuelvo al punto, eh, todavía es muy temprano para decir el apetito de las empresas o de nuevas empresas eh, que compitan sanamente por nuevos proyectos y nuevas capacidades de generación, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelvo al punto, me encantaría decir que va a haber empresas que se interesen y lleguen para desarrollar proyectos, además de las que siguen en México, apostando por México, hay que aplaudirles, ¿no? Que sabemos quiénes son, esas empresas americanas, canadienses, europeas, francesas, españolas, que siguen en México apostando en el sector, que hay que aplaudirles, ¿no? Porque son los héroes resilientes, ¿no? Eh, y me encantaría ver nuevas que compitan contra ellas y que realmente haya ese elemento de competencia. Los mercados crecen por competencia, no cuando se cierran. Los mercados mejoran a favor del beneficiario final, del consumidor final, cuando hay competencia entre ellos, ¿no? Eso es un principio fundamental de la economía y de la competencia económica. Entonces, repito, me encantaría responder tu pregunta. Me encantaría saber, ver, confirmar que los proyectos licitatorios van a ser éticos, transparentes y bien hechos, por un lado, y por el otro, que van a llegar nuevas empresas a desarrollar nueva capacidad de generación bajo estos nuevos racionales de 54-46 en México. ¿Va a ocurrir o no ocurrir? No lo sé. Ojalá. Perfecto. Claudio, recientemente compartiste una historia personal en redes sociales, especialmente en LinkedIn. Hablaste algo de un tema de un periodo de bancarrota familiar, el tema de tu trabajo en McDonald's, que probablemente muchos no conocíamos. Y No, también no, y también mencionaste otra cosa, ¿no? Paralelamente a que en ese momento, pues muchas personas jóvenes del sector te escribieron. sí, Creo que personalmente, no antes, justo en el momento en el que te invité, yo también te conté que probablemente tú no lo sabías, pero pues bueno, yo sigo aquí después de creo que ya hace 6 años que tomé clase contigo en la Escuela Libre de Derecho, en ese programa de Derecho de la sí, Energía. sí. Y fuiste una de las primeras personas, ¿no? Con las que tuve este acercamiento. Y bueno, como lo has dicho, creo que sin saberlo también estoy tomando el consejo porque no me he movido del sector, aquí seguimos. Pero quiero Sí. aprovechar esto, Claudio, para preguntarte, ¿qué piensas o qué significa para ti cuando sabes, pues, que has inspirado a tantas personas sin saberlo? Porque seguramente han sido muchas en la práctica jurídica y yo creo que probablemente no solo en México. La verdad es que creo que suena dirían los gringos, los americanos o los británicos, sonaría muy cocky, ¿no? Muy sangrón, ¿no? Decir que he influenciado a muchas personas, no lo sé, la verdad es que no lo sé, ¿no? Si te influenció a ti positivamente, me da muchísimo gusto. Ya empezamos con uno que ya sé que sí influencié y te lo agradezco muchísimo tus palabras, ¿no? Ahora, si son muchos, pues la verdad es que no lo sé. Eh, eh, a ver, comparto esas historias porque mucha gente piensa que llegar a cierto nivel, y no hablo económico, porque a mí la verdad es que, te voy a decir sincero, no soy rico, ni mucho menos, pero cuando llegas a cierto nivel, pues de haber logrado esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto, y tener cierto nombre en el sector, y que en los foros digan Claudio Rodríguez, y digan, sí, sí, me cae bien o me cae mal, pero sé quién es, ¿no? Punto. ¿No? Como dicen, no hay publicidad neutra, ¿no? Toda la publicidad es buena, ¿no? Eh, lo comparto porque veo a muchas generaciones que no se quieren esforzar, ¿no? Por un lado. Y por el otro, es muy difícil afrontar esas situaciones y seguir adelante. Ese es realmente el mensaje que quiero mandar, ¿no? Todos tenemos problemas, todos. O sea, yo no me tiro al piso diciendo, es que yo acabé en McDonald's quemándome los dedos. No, la verdad es que me enriqueció muchísimo trabajar en McDonald's. O sea,
son unas, no voy a usar la palabra en español, ¿no? Pero son unas palizas, ¿no? Son unas palizas las que te llevas al McDonald's, ¿no? Estar parado 8 horas haciendo hamburguesas, acabas oliendo a Big Mac, te queman los dedos, horrible, no, es súper difícil trabajar en McDonald's, ¿no? Pero entonces, cuando luego entré a un despacho como pasante a trabajar, un despacho muy bueno, que fue una gran, gran escuela mía, se llama Goodrich Riquelme. Cuando entré a trabajar a un despacho como pasante, me dice, no, pero es que ser pasante es súper difícil, ¿no? Como decían los gringos, ¿no? Hold my beer, ¿no? O sea, no sabes lo que es difícil, ¿no? O sea, y es muy demandante porque vas a estudiar, llegas al despacho y tienes que entregar oficios en diferentes autoridades, llegas y haces la traducción de un contratito y, o sea, esa es la vida de pasante cuando no existía la inteligencia artificial, ¿no? Ibas a entregar papeles, oficios, te sellaban, no sé qué, todo el metro, es súper, acababas y luego agarra el camión otra vez, regresa a la universidad porque tienes clases en la tarde, o sea, eran unas palizas, sí, eran también palizas, pero mucha gente quiere ya llegar a ser abogado con tu escritorio, ¿no? Tu Mont Blanc, tu corbatita y todo eso. Es un proceso de paliza y de esfuerzo que te lleva a donde quieras llegar, punto, ¿no? Pero no hay atajos, eso es lo que quiero decir. Por un lado no hay atajos y por el otro, si enfrentas dificultades, lo que busco es un poquito inspirar, decir, bueno, no soy el único que enfrente adversidades, al toro por los cuernos, al toro por los cuernos, ¿no? Mi papá, otro ejemplo que me enseñó muchísimo, mi papá tiene una empresa súper chiquita y, y cuando era chiquito, inmaduro y tonto, obviamente, bueno, sigo siendo tonto, pero llegaba yo a su oficina y lo veía llegar, firmaba documentos, firmaba cheques, daba instrucciones, eh, no había computadoras en ese entonces, daba instrucciones a su secretario, no sé qué, y se iba, ¿no? Y entonces yo le dije, oye, papá, pues yo quiero ser como tú, ¿no? Pues no haces nada, o sea, llegas a tu empresa, firmas cheques, firmas contratos, no sé qué, revisas unas cosas, das instrucciones, no sé qué, y te vas, ¿no? Pues, o sea, pues eso no es trabajar. Y me dice, ¿sabes cuántos años trabajé para poder hacer precisamente eso? Y es cuando dije, tiene toda la razón. O sea, lo que me quería decir es, para firmar chequecitos, contratitos, no sé qué, dar instrucciones y salirte, es porque te diste unas palizas en la vida. Nadie llega saliendo de la universidad a llegar a una escritoria, ¿no? A firmar contratitos, cheques, dar instrucciones y salirte. Para llegar a eso es porque te tienes que dar unas palizas. Como dicen los argentinos de fútbol, es formativo llevarte las palizas, ¿no? Es formativo llevarte las palizas. Entonces, eso es lo que busco básicamente decir. O sea, eh, llegué a donde llegué, no sé si es mucho o poco, pero en base a palizas. Dense el tiempo, no te digo el gusto, pero dense el tiempo de darse palizas, de que la vida te dé palizas, porque esas palizas son las que te van a hacer crecer, ¿no? Eso es básicamente lo que quiero decir con esos mensajes, ¿no? Ay, gracias por compartirnos eso, Claudio. Y esta es la primera sección de este podcast. La segunda sección es un poco más rápida y comienza con una tradición en la que cada entrevistado deja una pregunta para el que sigue sin saber Ah, quién es. ok. Entonces, Ah, ajá, sin saber quién es. ay, me agarraste en curva. Ok. Entonces te Sí. dejaron una a ti y tú Ok. dejarás una para el que sigue. Entonces, la pregunta Vale. que te dejaron es, enfocándonos en los temas que tú trabajas, ¿cuál es tu reflexión sobre cómo las políticas públicas actuales del país apoyan o detienen el desarrollo? Qué buena pregunta. A ver, las políticas públicas, no del país, del mundo entero, pueden hacer crecer o despedazar un país. Las políticas públicas son fundamentales porque tienen una injerencia lógica, obviamente, hacia dónde va la economía, eh, hacia dónde va la economía y hacia dónde va el desarrollo del país, ¿no? ¿En base a qué? Pues en base a políticas públicas, ¿no?
¿Y de qué naturaleza? Pues las políticas públicas son de todas las materias, ¿no? Entonces, si se equivocan en materia energética, pues va a tener un impacto. Si se equivocan en materia de salud, pues va a tener otro impacto. Y todo es un conjunto de factores que llevan a que un país sea atractivo o no, eh, no solo para la inversión extranjera, sino también resiliente o no frente a los embates de circunstancias externas globales o regionales, ¿no? Eh, la, bueno, no es secreto, el Estado de Derecho, la independencia de poderes, la fortaleza institucional, son fundamentales en cualquier país, ¿no? Y es curioso esa pregunta principalmente porque sobre ese tema hice mi tesis doctoral, ¿no? Entonces, eh, las políticas públicas creo que tienen que alejarse, y esa es una gran conclusión que tengo siempre en mi cabeza, se tienen que alejar de las ideologías. Y esto es bien difícil de lograr. ¿A qué me refiero? Que las políticas públicas tienen que ser públicas, no estatales, porque hay una diferencia muy importante entre que las políticas públicas tienen que servir a lo público. Las políticas públicas no tienen que servir al Estado. Esas se llaman políticas estatales. Y muchas veces se confunde, se permea que las ideologías estatales permeen las políticas públicas. Y esto es peligrosísimo, porque la ideología no tiene sustento. La ideología es un racional político. Yo soy de derecha, yo soy de centro, yo soy de izquierda, yo soy liberal, yo soy pro Estado, yo soy pro economía. Eso es una ideología estatal. Este Estado hoy quiere ser así. Perfecto. Pero cuando esa ideología permea en las políticas públicas, puede tener efectos desastrosos. Y lo hemos visto en América Latina muchísimos años, no solo en México, en muchísimos otros países, ¿no? Y eso me refiero cuando los bandazos, ¿no? Y ahora soy centro, ahora soy izquierda, ahora soy derecha. Hay países como Estados Unidos, y en concreto no soy fan mucho de Estados Unidos, pero algo que sí tenemos que aplaudir es que no importa quién llegue, hay cierta estabilidad institucional. O sea, ¿a qué me refiero? Que las políticas públicas en general no cambian, ¿no? O sea, no hay un presidente americano, sea de centro, loco o no loco, o lo que sea, atente contra las enmiendas constitucionales de los Estados Unidos, por ejemplo. Voy a tirar la quinta enmienda, voy a tirar la segunda enmienda, porque va en contra de mi ideología. El que lo haga, bueno, lo fusila, ¿no? Y eso le da una estabilidad institucional al país. Y eso es lo que lo hace atractivo a las inversiones, al capital, a que los países lleguen. Eso es precisamente a lo que me refiero. Puede llegar, no voy a decir nombres, ¿no? Un loco, un no loco, pero no se meten con los fundamentos de su país. Repito, voy a quitar la cuarta enmienda. No, bueno, lo matan, ¿no? Y en los países latinoamericanos ocurre exactamente lo contrario. Llega uno de derecha, uno de izquierda, uno de centro, uno de moderado, uno loco, otro no loco. Y lo primero que quieren hacer es, en su visión mesiánica de lo que tiene que ser el país, ¿no? Moviendo los cimientos de las instituciones que les dieron a ellos las oportunidades, las facultades para llegar al poder. Y eso hace muchísimo daño, porque entonces su ideología política sí permea a través de reformas constitucionales y de ahí para abajo, sí permea las políticas públicas. Estoy respondiendo a la pregunta que es fascinante, nos podemos quedar aquí 2 horas, ¿no? Y podemos entrar a Acemoglu, ¿no? El libro este que ganó, bueno, el libro no ganó el premio Nobel, pero el autor ganó el premio Nobel de Economía, un libro fantástico que se llama ¿Por qué fracasan los países?, ¿no?
y en su conclusión, ¿no? En resumen, ¿no? Si no lo quieren leer, se lo resumo, es los países que mantienen sus instituciones core son los que prosperan. Y ese es precisamente el ejemplo. O sea, ¿Trump está loco? Puede ser. Sí, no, sí, depende cómo te caiga. Pero nunca va a meter a jaque las enmiendas constitucionales que para ellos son sagradas. Y aquí en nuestra pobre constitución, pues eso es un harapo, ¿no? Porque todo el mundo le mete mano y no, es que yo, y no sé qué, y es que Porfirio Díaz, y es que, a ver, ¿no? Seguimos viendo el pasado, no vemos nuestro futuro es cortoplacista, nunca a largo plazo. Pero en resumen vuelvo al punto, las instituciones son fundamentales, la ideología política nunca tiene que permear a las políticas públicas, nunca, porque eso mete mano precisamente a las instituciones que son las que defendió Acemoglu y Robinson en su libro ¿Por qué fracasan los países?, ¿no? Básicamente. Súper interesante. Gran respuesta a la pregunta y te tocó una pregunta muy ad hoc, la verdad. Bueno, no, hasta parece que la planeamos, ¿no? ¿Y qué pregunta te gustaría dejar sin saber quién va a ser el siguiente entrevistado o entrevistada? Espero que sea tan buena como esa. Esa pregunta me fascinó. Ojalá sea tan buena. A ver, eh, mira, lo voy a hacer más o menos del mismo tema para no andar, para no ser debrayando. Considerando, a ver, ¿tú crees, déjame formularla, qué tan importante o qué tan sostenible son leyes que aún promulgadas democráticamente tienen un impacto negativo en general para un país? Te voy a poner el contexto. En mi tesis me basé mucho en un doctrinario alemán que me encanta, que se llama Gustav Radbruch. Él creó un concepto que se llama la ley injusta. Fíjate, la ley injusta. Alguien que no es abogado puede decir, pero si es ley, no puede ser injusta, ¿no? Es como un argumento, es el primero que nos viene a la cabeza. Si ya es una ley promulgada, no puede ser injusta. Su conclusión, que se llama, que en la doctrina jurídica se llama precisamente la fórmula Radbruch, eh, nos dice que la autoridad o el juzgador, un tribunal, si tiene que decidir entre la ley y la justicia, tiene que favorecer siempre a la justicia. Una frase corta, pero va así, ¿no? Así a la yugular, ¿no? Te voy a poner el contexto. Él creó su fórmula porque siendo alemán y no siendo judío, se dio cuenta de las leyes del Partido Nacional Socialista Alemán. Y fue el primero en levantar la mano y dijo, ¿qué es esto? No siendo judío, ¿eh? Dijo, ¿qué es esto? O sea, estas leyes democráticamente promulgadas por el Reichstag y todo el proceso legislativo, por mayorías calificadas y no sé qué, ¿no? Las vio y dijo, ¿esto qué es esto? ¿No es ley? Pues sí, es ley, pero es injusta. Y si un juzgador tiene que decidir si esta ley o detecta que es injusta, la tiene que desobedecer para favorecer a la justicia y no a la propia ley. Es algo que, y además lo estamos viendo en la América Latina, para no poner ejemplos como México, ¿no? Que promulgan leyes y dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces la pregunta que le quisiera hacer al siguiente es precisamente eso, ¿no? Si tuvieras que decidir en seguir una ley notoriamente injusta, aunque haya sido democráticamente y legislativamente válidamente promulgada,
¿La seguirías o te irías por el lado de la justicia? El Pues, contexto ya te lo di, ¿no? Es la fórmula Radbruch y todo eso, ¿no? Eh, la doctrina nos dice que la justicia está por encima de la ley. Ahora, aquí entra otro problema que es, ¿y quién define qué es la justicia, no? Generalmente el mismo que promulgó la ley, ¿no? Por eso es tan importante la división de poderes. Porque si quien define qué es justicia, el mismo que promulgó la ley, te va a decir, no, pues si es justa. ¿Por qué? Pues porque yo la hice, ¿no? O yo defino lo que es justicia, cuando es la misma persona que promulgó la ley. Por eso es tan importante las instituciones, la división de poderes y el mantener esa institucionalidad de los que nos decía Acemoglu. En este caso concreto, la institución judicial es fundamental. Precisamente para que quien promulgue la ley no defina lo que es justo y entonces la fórmula Radbruch se vuelve una ley muerta cuando lo que realmente nos quiere enseñar es que encima de la justicia no puede haber ni siquiera una ley, ¿no? Sí, excelente. La pregunta está súper buena. Y otra de las preguntas que hacemos en esta segunda sección es que nos recomiendes un libro. Ya nos mencionaste uno, el de Why Nations Fail, o si me acuerdo Sí, bien, sí, Why Nations Fail, ese me gusta muchísimo. pero Eh, algún otro que quieras recomendar, no tiene que ser necesariamente del tema, un Ahora, no libro. de derecho, un libro, mira, a mí me encanta la historia, soy fanático de la historia. Eh, Acabo de leer un libro de los más, iba a decir una palabrota en español, de los más padres que he leído. Se llama La Ruta de la Seda, de Peter, Peter Frankopan. Peter, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero con K, Frankopan, Frankopan, no sé cómo se pronuncia. Peter Frankopan se llama La Ruta de la Seda. Es fascinante, de los mejores libros que he leído. perfecto, Claudio. Otra pregunta, ¿a quién crees que deberíamos entrevistar a alguien que se te venga a la mente que podamos invitar aquí al podcast? Mira, no sé si lo han hecho. Hay una persona que me encanta, tiene una agilidad mental y es sarcástica y tiene una experiencia brutal. Es una gran amiga que quiero mucho, que obviamente la conoces o la has escuchado. Este, es ácida, inteligente, suelta sus palabrotas, ¿no? Me fascina y tiene una mente brillante. Es Miriam Grunstein, Sí, 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 ¿no? yo estuvo con nosotros. Sí, sí, me imaginé porque es una rockstar, ¿no? Eh, no se me ocurre ahorita, aparte tiene que ser buena onda, porque hay mucho, en mi sector está infestado de payasos, ¿no? No, no payasos, no, malas, bueno, no sé, personas muy altaneras, ¿no? No hay personas tan accesibles, ¿no? Eh, Así con esa capacidad de mente y buena gente como Miriam. eh, eh, Conozco a tantos, pero me detiene más el que realmente sean buenas personas. Eh, tú, 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 si quieres luego te lo digo, la verdad es que ahorita no me viene alguien a Sí, a la cabeza. ¿Tiene que ser el sector energético? Sí, sí, sí. sí, sí, está enfocado el podcast más en energía, sostenibilidad. Digo, somos abiertos, ¿no? A temas Sí. relacionados indirectamente porque sabemos que ¿Has entrevistado otro rockstar, Israel Hurtado? Sí, obviamente. tenemos Fíjate que pendiente de no, tratarlo. sí, Ah, ¿ya lo tienes en la lista? Ok. Sí, sí. Que ese es gran amigo mío, lo quiero muchísimo. Eh, Ana Laura Ludlow, también yo ya. también. Pues es que agarras puro rockstar, cabrón. Ana Laura Ludlow, Israel Hurtado, así accesible, buena onda, Miriam ya también.
Digo, o sea, a ver, me cae muy bien, pero no sé si tenga tiempo, la verdad. Eh, ay, ¿cómo se llama? Eh, José María no. Este, Carlos de María. No, no lo hemos invitado. Ok, ok. Es alguien que tiene también 30 años en el sector. eh, muy buena gente, también una experiencia brutal. El tema es que no sé si tenga tiempo. Pues digo, no, pues no sé, de que te lo diga él, ¿no? Claro. Eh, Creo que Carlos de María también tiene una experiencia fantástica, ¿no? Excelente. Buenísimo. Lo ponemos a él. De hecho, lo escuchamos hace poco en un panel, entonces, y sí nos gustó mucho cómo habla, pero no lo conocemos Es- personalmente, pero sí lo sí, vamos a contactar. sí, es una gran persona, gran persona y una experiencia brutal, ¿no? Brutal, brutal. Repito, no sé si, pero a ver, quién no puede destinar una hora de su tiempo, ¿no? Pero bueno, ya lo dejo a él, tampoco le voy a poner la soga al cuello a mi querido Cato, le dicen Cato, el buen Cato. Ah, bien. Oye, Claudio, ¿hay algo que se nos haya olvidado preguntar o que te gustaría mencionar antes de cerrar? La verdad es que me encantaron las preguntas. Primero, muchísimas gracias a ambos por la invitación. Eh, y pues bueno, espero que la audiencia no se haya aburrido y si algo les queda, pues habremos logrado nuestro objetivo tripartita, ¿no? Correcto. Perfecto. Claudio, muchísimas gracias por acompañarnos y pues bueno, pues hasta la próxima. Te vaya muy bien, David. Hasta luego, Cecilia. Muchas gracias, Claudio.